Hola, buenos días, bienvenidos a todos a este ciclo de HR Talk San Andrés. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más para que terminen de ingresar quienes están en sala de espera y vamos a dar comienzo en breve a esta actividad de la Comunidad de Recursos Humanos San Andrés. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Daremos inicio al primer HR Talks San Andrés. Soy Paula Bianchi, formo parte del equipo de Educación Ejecutiva San Andrés, como directora de gestión del conocimiento y junto al equipo de la maestría en recursos humanos y de su red de graduados queremos darle la bienvenida a este primer webinar pensado para la comunidad de recursos humanos. Se trata de un punto de encuentro pensado para dar continuidad a aquellas actividades que muchos de ustedes deben recordar que desde hace varios años venimos realizando junto a esta comunidad, desde la universidad y desde donde reflexionamos siempre sobre temas claves que nos preocupan respecto de la gestión de las personas y que hoy más que nunca quisimos mantener en este contexto tan difícil que estamos atravesando, cada uno de nosotros individualmente y nosotros también dentro de nuestro contexto organizacional y con nuestros equipos de trabajo y nuestra gente a cargo. Como muchos de ustedes saben, este webinar forma parte de un grupo de 3 que cada miércoles a partir de hoy, en las próximas 2 semanas, estaremos desarrollando junto a ustedes. En esta oportunidad abordaremos las principales transformaciones que hoy se están produciendo a nivel de las relaciones laborales. Para ello vamos a contar con la presencia de Ariel Kievsky, director de la Maestría en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad, quien va a oficiar como moderador, y con la presencia de 2 profesores de esa maestría, Marcelo Aquino y Norberto Díaz. Antes de darles la palabra, querría darles algunas pautas de funcionamiento. Por un lado, la actividad va a durar 60 minutos, como verán, soy la anfitriona. Les pedimos que los micrófonos estén silenciados, esto permite que podamos escucharnos mejor. Las preguntas a los digamos, las preguntas que querramos realizar las vamos a utilizar por chat, no vamos a utilizar la opción levantar la mano. Y algo importante que les pedimos, que es para una mejor visualización de lo que serían los expositores, es que por favor traten de colocar arriba a la derecha la opción de la vista del hablante. De la vista del hablante, los que les permite a ustedes visualizar mejor al expositor que en ese momento está realizando su exposición. Cualquier problema que aparezca respecto de temas técnicos que no estén escuchando, que se desconecten, les pido que lo hagan a través del chat privado a mí, y de manera de eso de poder resolverlo sin que la actividad se vea afectada. Les recuerdo además que esta actividad va a ser grabada, sé que muchos colegas de ustedes no han podido ingresar
debido al cupo que tenemos limitado, pero va a ser distribuida una vez finalizada, apenas tengamos editada la grabación. Le paso entonces la palabra a Ariel Kiepski para que pueda presentar a nuestros expositores y desde ya les agradezco muchísimo la presencia de todos aquí. Bueno, buen día, hola a todos. Es un gusto para mí abrir esta serie de conversaciones de recursos humanos como director de la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés y en compañía de dos de los profesores del programa. En esta ocasión, como decía Paula, nos hemos propuesto abordar los desafíos, cambios y particularidades que está enfrentando la gestión de las relaciones laborales. En el último tiempo, bueno, hemos hablado en este marco y en montones de espacios virtuales sobre teletrabajo y el cambio de la virtualidad en el trabajo. Pero cómo esto está afectando particularmente las relaciones laborales en un momento de tanta incertidumbre, cambios normativos, está prohibido ir a trabajar de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido nos pareció súper interesante y súper necesario poder generar este espacio para reflexionar cómo la relación laboral está cambiando o ha cambiado en este último tiempo. Para eso le voy a dar en primera instancia la palabra a Marcelo Aquino. Marcelo es abogado, especialista en Derecho del Trabajo, asesor de empresas, titular del estudio Aquino Abogados, ha sido becario de la OIT y es profesor en la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés en el curso de Derecho del Trabajo. Es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional del Derecho y autor de diversos libros, ponencias y artículos doctrinarios sobre la especialidad. Marcelo, tenés 15 minutos a partir de ahora, eso es hasta las 12:23. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta actividad y por la organización y por toda la gente que está detrás tratando de que esto funcione bien. Como dijimos cuando lo organizamos, un poco vamos a hablar de lo que estamos haciendo de ahora, no de cómo empezó esta situación, porque hemos ido y venido alrededor de todo este marco normativo que se está dictando, y como alguien dijo una vez, esto se está haciendo sobre la marcha y no por improvisación, sino porque realmente es un factor totalmente atípico. Si bien en Argentina estamos acostumbrados a administrar o a manejar crisis, esta crisis de una manera tiene la particularidad de que es global, que atraviesa todo tipo de actividades o servicios y que de una u otra manera ha afectado. Como bien decía Ariel, acá tenemos trabajadores que en principio no están trabajando y trabajadores que algunos están trabajando porque su actividad pasa a ser considerada o fue considerada esencial a partir del 20 de marzo. Pero también tenemos hoy, dentro de lo que son actividades esenciales, parte de su personal que no están trabajando con motivo de que ya impactó la crisis en ese sector o en ese tipo de actividades. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se puede hacer dentro del marco legal? En primer lugar, se habrán escuchado, se habrá conversado y seguramente muchos de ustedes lo estarán aplicando, son las llamadas suspensiones concertadas. Es la posibilidad de negociar individual o colectivamente, me dice la ley, o sea, puedo hacerlo con el sindicato cuando es personal dentro de convenio, lo puedo hacer individualmente cuando es personal fuera de convenio, como también hacerlo individualmente cuando se trata de personal dentro de convenio. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo una frecuencia gremial dentro de lo que es mi organización, mi grupo de trabajo, mi comunidad de trabajo, generalmente concerto con el sindicato. Pero si no tengo esa presencia gremial, no necesariamente para que sea válido este tipo de suspensiones lo tengo que acordar con el sindicato. Se concerta, se establece el pago de una compensación económica que se le llama asignación no remunerativa. En cuanto al valor, qué porcentaje es del salario neto, y en cuanto al tiempo, cuánto tiempo va a durar esa suspensión, es parte del acuerdo que se tiene que celebrar.
es parte de la negociación, y mi obligación por ley es pagar lo que es el régimen de obra social, o llamado también Sistema Nacional de Salud, en lo que significaría este 9% de aportes y de contribución que se paga sobre el salario. Este 9% lo tengo que pagar sobre el salario bruto que dejo de pagar o sobre la suma no remunerativa. En principio sobre la suma no remunerativa. ¿Tengo que pagar contribuciones al sindicato con motivo de esta suspensión? No, salvo que sea parte del acuerdo con la organización sindical, y en muchos casos las organizaciones sindicales exigen como parte de la mesa de negociación que se reconozca este tipo de aportes que se están realizando. Otra opción es la reducción de jornada, y no hablo de reducción salarial. En principio, en Argentina, yo no puedo bajar el salario si mantengo la cantidad de horas de trabajo, porque eso sería una violación a la ley, una violación a lo que se llama el principio de renunciabilidad, artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que yo puedo es reducir la cantidad de horas y ajustar el salario proporcionalmente a esa cantidad de horas. ¿Cuál es el porcentaje que puedo acordar? Lo que las partes puedan concertar. Esos acuerdos son individuales o colectivos. Pueden hacerse individuales o en forma colectiva. Puedo establecer reducción de jornadas y, en parte, pagar una suma a lo que significaría la no prestación de tareas, porque en principio yo debería salarios por el tiempo que la persona está a disposición, que es la definición de jornada de trabajo. Por lo tanto, no debería pagar la parte que no estoy reconociendo, que la persona no me está prestando tareas. Podemos hacer una combinación, y de hecho se están haciendo, donde yo estoy concertando suspensiones por el tiempo en que la persona no trabaje, y de esa manera celebro acuerdos también con una parte de una suma no remunerativa. ¿Puedo no pagar nada? Puedo legalmente no pagar nada. Y acá es un tema que yo se lo dejo más que nada a Norberto, que es un tema de clima de trabajo. Acá tenemos que cruzar un río con unas dificultades no conocidas, pero tenemos que llegar a la otra orilla, y donde de una manera la comunidad de trabajo la tenemos que tratar de cuidar en función de lo que es esta realidad. Pero eso ya se lo dejo seguramente a Norberto, que lo va a desarrollar mejor que yo. Entonces, este es el otro aspecto. Entonces, puedo establecer dos tipos de supuestos. Puedo establecer una suma de dinero a ayudar a la persona como un anticipo, o sea, reduzco la jornada y doy una parte como anticipo. Sí, lo puedo hacer. ¿Cuándo le imputo ese anticipo? Cuando finalizo ese tiempo de lo que puede significar esta crisis, este tiempo de transición, de no prestación completa de tareas, entonces es ahí donde yo acumulo lo que yo le he pagado como anticipo, 1 mes, 2 meses, el tiempo que consideremos necesario, y ese valor lo podemos imputar a una suma única, que se va a llamar gratificación extraordinaria por única vez. Las gratificaciones extraordinarias por única vez están exentas de aportes y contribuciones al sistema jubilatorio, a todo lo que es la contribución única de seguridad social, de acuerdo a lo que establece la ley de jubilaciones en este punto. El otro aspecto es, ¿qué beneficios hoy está reconociendo el Estado Nacional para poder subsidiar? Se habló mucho de esto, se llama programa de emergencia, y este programa de emergencia, casualmente hoy salió una nueva pauta, unas nuevas reglamentaciones, y en parte me río porque cuando hablábamos de esto hace un par de días y decíamos el contenido lo tenemos que armar de esta charla en el momento, porque la verdad que las novedades son diarias. Y acá tenemos un ejemplo. Se crea este programa arma un comité consultivo de la jefatura de gabinete, donde está el ministro de Trabajo, el ministro de Desarrollo, el ministro de Economía, junto con la directora general de la AFIP, y donde se establecen pautas. Las pautas hoy conocidas y hoy vigentes, hoy establecidas, establecen un diferencial para lo que puede llegar a ser ayuda económica salarial complementaria del salario, si tenemos hasta 800 trabajadores
o más de 800 trabajadores. Hasta 800 trabajadores el trámite queda en función de que se cumplan determinados requisitos, y si superan los 800 trabajadores los requisitos son mayores y queda decisión de la jefatura de gabinete determinar o aplicar o reconocer este tipo de ayuda al salario. ¿Cuál es el salario que se va a ayudar? ¿Cuál es el salario que se va a subvencionar en parte? Solamente, dice estas pautas, solamente el salario del mes de abril. No estamos hablando de meses siguientes. En principio, solamente el salario del mes de abril. Y me trae como novedad ahora que yo voy a determinar qué cantidad de trabajadores tengo en función de la nómina que tenía el 29 de febrero de este año pasado. O sea, 29 de febrero. ¿Qué me significa? Que si yo reduje personal después del 29 de febrero, recordemos que el decreto que prohibía los despidos está vigente a partir del 31 de marzo, por lo tanto, en ese tiempo pudo haber sucedido extinciones de contrato, entonces me dice que tengo que retraer las extinciones de los contratos de trabajo que yo realicé para poder aplicar a este régimen de beneficios. O sea, me dicen que para poder obtener este beneficio tengo que volver hacia atrás con las extinciones de los contratos. Y mi pregunta entonces es, ¿qué pasa con la persona que quiso irse, que quiso renunciar? Lo tendría que convencer para que no renuncie, para que vuelva hacia atrás, porque no me dice retraer los despidos tomados por mí, decididos por mi empleador, sino me dice aquellos que se haya extinguido en forma genérica. Y no quiero ser un mal chiste, pero ¿qué pasa si la persona falleció? Pero de alguna manera se extinguió el contrato, claramente. Entonces, frente a ese fenómeno, lo que tenemos es una situación que cambia la condición. Vamos a discutir los abogados y mucho respecto del alcance de una acta del comité ejecutivo consultivo, si esto es válido para establecer una suerte de estabilidad absoluta retroactiva al 29 de febrero para obtener un determinado beneficio. Pero mientras tanto uno va a tener que cumplir porque si no, no le reconocen este tipo de situaciones. Y el otro factor es que en principio las actividades que estaban comprendidas eran aquellas actividades no esenciales, o sea, aquellas actividades que no estaban hoy prestando tareas, y luego se amplió a las actividades esenciales. Eso permitió, de alguna manera, ampliar y poder mejorar determinadas situaciones, porque, insisto, hay muchas actividades declaradas esenciales que igual están sufriendo esta situación de crisis. Otro factor que trae esta novedad del día de hoy es que voy a tomar en cuenta como salario neto, que es lo que me va a reconocer el Estado, que puede llegar a ser hasta el 50% de ese salario neto, el 83% del salario bruto al mes de febrero de este año. Por lo tanto, si yo en el mes de marzo o en el mes de abril, porque es sobre el salario de abril, tengo un ajuste por paritarias que no está suspendido y se me incrementó un 10% el salario por paritarias, automáticamente mi base, lo que me van a reconocer, no es el 50% del neto del mes de abril, sino el 50% del neto del mes de febrero, por lo tanto, no va a ser este porcentaje máximo que en principio establecía la resolución que hasta ahora conocida y el decreto conocido el día lunes que modificó el decreto anterior, que es el 376 en este caso. Entonces, esto es otro factor. Y lo más importante acá es la comunicación con la gente. Y acá sí, esto ya se lo voy a dejar más a Norberto, que seguramente lo va a trabajar, porque es importante, más allá de que se concerte con el sindicato, hablar con la gente, o empezar hablando con la gente y después hablar con el sindicato, y eso es una situación muy propia de cada una de las organizaciones. En este sentido, lo que más importante también es aún es a partir de cuándo yo puedo aplicar suspensiones. En principio, puedo aplicarlo desde el aislamiento, que es el 20 de marzo. La novedad que traemos a partir del lunes pasado, que me están reconociendo que la crisis empezó el 12 de marzo. ¿Y por qué vamos a una semana antes? Recuerden ustedes, el 12 fue un día jueves, el día viernes el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires prohibió las actividades públicas
y el sábado 14 se dictó la suspensión de clases. Entonces ya tenemos ahí actividades que son espectáculos públicos en la provincia de Buenos Aires y educación que estaban con crisis antes del día 20 de lo que fue el mismo aislamiento. Y creo que es ahí que es un buen dato, un buen reconocimiento de que esto no empezó con motivo del aislamiento, sino que empezó mucho tiempo antes este fenómeno de crisis. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Marcelo. Sin duda la normativa, como decís vos, se está ajustando día a día y va evolucionando para hacer frente a una situación totalmente imprevista. Yo le voy a dar la palabra ahora a Norberto Díaz, que va a abordar cómo están cambiando el manejo de las relaciones laborales en este nuevo contexto. Norberto es abogado y procurador de la Universidad de Buenos Aires, se formó con Elliot Jaques en el Levingston Institute en Estados Unidos y como coach ontológico con Rafael Echeverría. Actualmente es profesor de la materia de gestión de las relaciones laborales en la maestría de recursos humanos de nuestra universidad. Tiene 30 años de trayectoria en el área de recursos humanos, fue vicepresidente de recursos humanos en Asintar, director de recursos humanos en Ternium Siderar y en el grupo EMEPA, y actualmente se desempeña como director de personas de LATAM Argentina. Norberto, tenés 15 minutos a partir de ahora hasta las 12:38. Y les recuerdo a todos, cualquier pregunta que quieran hacer a Norberto o a Marcelo, por favor háganosla llegar a través del chat. Norberto. Muchas gracias a la Universidad de San Andrés y a todos los participantes que están online en este momento. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, voy a abordar el tema desde tres miradas, que son las típicas del mundo de las relaciones laborales. Es el mundo de la empresa y sus empleados, es el mundo de los sindicatos y que es el mundo del gobierno en términos de ente regulador y árbitro en el caso de los conflictos y de la negociación colectiva. Además está decir que a los tres hoy los abarca de una manera uniforme y pareja, esto que podría sintetizarse en palabras como incertidumbre, desconcierto, temor, es como que de repente en 3 semanas, un mes, se han cambiado reglas de juego, donde las partes convivían de manera muy aceitada, por decirlo así, o muy acostumbrada. Y crisis como estas, como la del COVID-19, que además es masiva, es global, es abarcativa, no repara ni en países ni en sectores, genera un cambio fenomenal y repentino, que resetea la máquina, digamos así, y que nos roba los mapas con los cuales navegábamos y transitábamos habitualmente y acostumbradamente. Es como que estamos trabajando en la niebla. Vamos por el primero de los escenarios. ¿Qué nos está pasando o qué están pasando en las empresas y qué pasa con las empresas y sus empleados? En primer lugar, y sometiéndonos al ámbito local, hacia la semana pasada, y lo hablábamos el otro día con Marcelo, un poco conociéndonos en las primeras charlas, el sector automotriz, el sector siderúrgico, el sector metalmecánico, el sector petrolero, el sector comercio, habían encarado ya acuerdos o esbozado acuerdos que tenían un poco el camino de las suspensiones, eventuales rebajas salariales, atravesar el río o el desierto, como se quiera, y ver qué pasaban los próximos meses ante la virulenta y dramática caída de las actividades, pérdida de facturación y cambio severo del marco de sus negocios. Nosotros habíamos empezado el año pensando en las paritarias, en los sistemas de trabajo, en la eficiencia, y parece que la agenda se volvió vieja de inmediato, en un par de días, cambió de color.
Estos acuerdos hacia el domingo a la noche empezaron como a fragilizarse. Una nueva regulación del domingo a medianoche puso en cuestión algunas implementaciones, y hoy por hoy todavía están a la luz del análisis de lo que puede suceder con el famoso tema de los 2 sueldos y el salario que podría ser subsidio del gobierno para los casos de suspensiones. Pero déjenme por un instante, y dado lo frío que el tema está afuera, ver qué está a nuestro alcance, qué podemos hacer a partir de nosotros en este marco y dentro de cada compañía. Y ahí sí abono fuertemente lo que decía Marcelo, la primera relación laboral fuerte y sólida que hay que saber mantener en la incertidumbre es la que tenemos con nuestros empleados. Es la de los líderes trabajando desafiantemente en la distancia física, pero en la cercanía afectiva o emocional con los empleados, a través de medios como este, a través de teleconferencias, a través de reuniones diarias. Conozco experiencias concretas que hoy, en estos días, se están llevando adelante para mantener el vínculo, para fortalecer el vínculo. ¿Podemos decir algo cierto, serio? Muy poco, verdaderamente muy poco. Hay industrias que no están viendo en qué momento pueden llegar a un nivel de actividad como el previo a la crisis. Y hay otras que ya están viendo que el periodo va a ser mucho más largo que la propia crisis sanitaria. Escuchaba a un economista joven esta mañana que decía que Keynes mencionaba que en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Y el economista decía, aquí quizás se dé lo opuesto. En el largo plazo va a haber vacuna, pero el tema es cómo llegamos a ese largo plazo con las estructuras económicas funcionando y con las relaciones sanas para poder pegar el salto, o bien para ir rebotando en la medida en que se puede. ¿Y qué podemos hacer con eso? Transmitir a nuestra gente no certezas, porque no las hay, pero sí las convicciones que se nos van presentando para transitar este desierto, para salir de la crisis de esta manera. Preservar el talento, preservar la confianza, preservar la credibilidad, porque según manejemos la crisis, ese será el activo de confianza que nos permitirá ir saliendo cuando la crisis vaya menguando. La manera en que manejemos la crisis va a ser una fuente de credibilidad para ir saliendo con las personas que tengamos que salir. Y talento y confianza son muy ricos como para perderlos con manejos urgentes, arrebatados y quizás imprudentes en estos días. Michael Beer, un viejo profesor de Harvard, manejaba muy bien la historia de lo que es la circularidad de los sistemas sociales. La siembra que estamos haciendo al momento de administrar la crisis va a condicionar la cosecha que podamos recoger a la salida de la crisis. Y esa es la primera relación laboral preventiva, prudente y sana en mantención de vínculos que tenemos que hacer desde las empresas, tanto con nuestros empleados como con los dirigentes sindicales, los stakeholders, las personas que confluyen en el mundo de la convivencia de las relaciones del trabajo en la compañía. ¿Qué le está pasando a los sindicatos? Por supuesto que yo lejos estoy de saber con precisión qué les está pasando. Voy a compartirles algunas impresiones y esto que va sucediendo en el andar de estos días, de estas semanas. Los sindicatos generalmente debilitan mucho su accionar en los momentos de crisis. La gente tiene mucho más temor por la pérdida del empleo o por la pérdida del salario que lo que sucede en épocas de bonanza, donde la fortaleza de la actividad impulsa o alienta a la conflictividad y a la disputa de la distribución del ingreso. De modo que los sindicatos también están abarcados por estas palabras que decíamos de temor, desconcierto y ansiedad en estos momentos. Esta mañana otro de los medios publicaba que hoy hay un paro de 24 horas de los trabajadores de las aplicaciones de delivery, por ejemplo. Es en un momento de fortaleza, es decir, el nivel de empleo y de demanda que tienen las aplicaciones pone a estas personas en un momento de fortaleza para hacer valer sus pretensiones. No pasa lo mismo con plantas industriales o el transporte o la gastronomía o el comercio, que está prácticamente adormecido y sin actividad alguna, y quitándole además al mundo sindical una figura muy fuerte que es la territorialidad de la función. Porque con la gente en la casa,
y además con el temor de la pandemia y de la pérdida del empleo, esto debilita el poder de funcionamiento de los sindicatos. Los sindicatos sí están muy concentrados en pedir auxilio al gobierno, tanto en lo salarial como el subsidio, como en el aporte a las obras sociales, son gestiones que ellos están activando en estas horas. ¿Qué cambian las relaciones laborales desde los sindicatos? Con las empresas cambia la manera en que nos vinculábamos y se negociaba. Esa informalidad negocial del delegado que venía a ver al jefe o al gerente o a relaciones laborales, esa cotidianeidad de cercanía que a veces resolvía el tema contingente en un diálogo más doméstico, más de todos los días, se ha perdido. Y la virtualidad no brinda la agilidad que ese músculo tenía ejercitado de esa manera. No hay una cultura de videoconferencia para trabajar esto con los delegados o con los representantes sindicales, y a la distancia todo se vuelve más complejo. No está el pasillo, el cuarto intermedio, se pierde ese ambiente de informalidad negocial, que era un ejercicio tan practicado, digamos así, en la mayoría de las industrias. ¿Y qué le sucede a los sindicatos puertas adentro? ¿O qué estamos viendo en estas primeras horas que sucede? Los sindicatos también pierden dentro, a puertas adentro, esa cercanía. Hemos visto que en este intento de acuerdos hubo seccionales de ciertos sindicatos que desconocieron acuerdos de los secretariados nacionales, o ciertos sindicatos dentro de las confederaciones que quisieron tomar actitudes diferentes a las confederaciones a las cuales pertenecen. Entonces hay que estar atentos también porque esta distancia provoca comportamientos mucho más autónomos y mucho más, digamos así, inorgánicos de algo que para los sindicatos era medio religioso, que era esto de la organicidad, la lealtad y el comportamiento uniforme. Y por otro lado, se está dando que la tecnología abre otras cuestiones, como que las empresas, por ejemplo, multinacionales, rápidamente transmiten a las filiales qué está pasando, los representantes sindicales, digo, qué está pasando en ciertos países y qué actitudes están tomando las empresas donde tienen sus empresas madres. Y entonces rápidamente hay una toma de conciencia, acuerda que están despidiendo, puede haber suspensiones, dado que es global, muchas veces el abordaje también desde el lado de la empresa de los problemas es global, y los sindicatos toman rápidamente conocimiento de qué está pasando en sus filiales o a nivel global, a nivel de los países. Y una última cuestión vinculada a los sindicatos que estamos percibiendo es que el rango etario más joven se mueve mucho más velozmente en la virtualidad y la dirigencia más tradicional le cuesta entrar en ese juego. Y esto puede provocar un nuevo statu quo cuando volvamos de la pandemia, en el sentido que va a dejar unos nuevos ejercicios que van a poner en cuestión, o por lo menos van a inaugurar otras conversaciones en el mundo sindical tan monolítico como el que se conocía, que ya iba cambiando, pero que esto puede acelerar notablemente. ¿Qué estamos viendo a nivel gobierno o a nivel instituciones del Estado que regulan las relaciones laborales? Fue abundante y preciso Marcelo sobre las regulaciones técnicas, no voy a entrar en esta materia. Argentina tomó una actitud, muy visto desde lo político, más conservadora y proteccionista que Europa y Estados Unidos. Estados Unidos se provocaron muchos más despidos que fallecimientos, que además son de números aterradores. Pero Trump decidió, por ejemplo, dar un subsidio al desempleo de $600 por semana, que es mucho dinero para los Estados Unidos, y para muchísima gente. De modo que rápidamente salió a contrarrestar la desocupación masiva con un subsidio de desempleo. Se está hablando en muchísimos países de algo que hace pocas semanas Finlandia había descontinuado, que es el tema de la renta universal. Argentina puso 2 o 3 barreras muy altas, el no despido, ahora el tema de subsidiar a los sueldos y un fuerte apoyo a las pymes, y se estaba diciendo en estas horas también de ayuda a las obras sociales. Salió con políticas mucho más proteccionistas, no sé qué va a suceder en el tiempo, si son sustentables o si son realmente un muro contra los eventuales despidos, suspensiones y demás, que me parece son la verdadera amenaza de estas horas. ¿Qué está pasando en el ámbito más administrativo, donde se ventila la negociación colectiva? ¿Qué pasa en el ministerio, en las audiencias? Se ha virtualizado.
Entramos a las audiencias a través de videos, de un lado el sector sindical, del otro lado el sector empresario. A veces se hacen salas, los funcionarios nos dicen, bueno, vamos a ir a la sala del sector sindical, ahí el sector empresario no entra, y después nos llaman a nosotros a ver el sector empresario, y estas audiencias se graban porque además después sirven para hacer las actas que antes se tipeaban en presencia de los abogados y se discutía párrafo por párrafo. El video de alguna manera sirve como documento, digamos así, garantista de lo que allí se celebra. ¿Qué le vemos por estas horas primeras, incipientes a esta cuestión? Pues le vemos una gran dureza. No está el cuarto intermedio, vuelve a no estar el pasillo, vuelve a no estar la catarsis, que de pronto alguien le decía al funcionario, me quiero quedar solo un minuto con vos, y decía, mirá, si esta gente me quiere, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, digamos así que esa agilidad de la negociación se ralentiza o toma otra dimensión en virtud de cómo es la práctica negocial en estas horas. Y la legislación y los procedimientos administrativos están muy lejos de acompañar estas nuevas prácticas. Para nada reflejan o preveían esta posibilidad. Entonces los actores sociales están acostumbrados a otras velocidades que yo creo que ya no van a regresar. Creo que no se sale de esta experiencia sin aprendizaje y sin hechos nuevos. ¿Que no vamos a retornar al pasado? No lo sé, pero de esto no se vuelve en algunos aspectos. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. Escuchaba también, o tenía una lectura donde decía que lo contemporáneo es lo intempestivo, ¿no? Entonces lo intempestivo es lo que nos saca del lugar, de la zona de confort, de lo que estamos acostumbrados. Y recurrí a un libro que hace unos años me regaló un sobreviviente de los Andes, el más joven de aquellos uruguayos que cayeron en la cordillera, que se llama Pedro Algolta. Hizo un excelente camino en el mundo corporativo. Y dice en una página, Pedro, yendo a si tenemos que tener planes o si tenemos que tener estrategias. Por supuesto que aún en el desconocimiento y en la niebla los tenemos que tener. Y dice el pequeño párrafo que copia él. Pero no es que la estrategia no nos sirve. Sirve solo si para empezar a trabajar es necesaria. Ernesto Gore cuenta una historia escrita por Carl Wake que se refiere a un grupo de expedicionarios perdidos muchos días en los Alpes y encuentran finalmente un mapa que les permitió encontrar un camino de salida y escapar de la montaña. Pero una vez fuera, se dieron cuenta de que el mapa que los salvó era de los Pirineos y no de los Alpes, donde estaban perdidos. El mapa, aunque errado, hizo que los expedicionarios se pusieran a trabajar y en el trabajo, probando con aciertos y con errores, encontraran la salida. Y yo aspiro que en estos momentos de niebla a nosotros nos pase lo mismo. Encontremos un mapa y aunque equivocado, nos ayude a encontrar la salida. Muchas gracias. Ariel, Estaba hablando en ahí tenés. silencio, estaba hablando para mí solo. Sí. Gracias a los dos, les decía, a Norberto y a Marcelo por compartir su mirada en este momento tan particular, disruptivo, como nos gustaba decir, antes que esta situación nos disruptiera la vida. ¿Ok? Bien, yo le voy a dar entonces la palabra a Paula para que podamos comenzar con las preguntas, para lo cual tenemos unos 15-20 minutos. Paula. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Tenemos varias preguntas de varios de los asistentes. Voy a empezar por la de Norberto, que fue la última que se posteó, porque parece que hay algunas después preguntas también largas para Marcelo Aquino. Hay quien pregunta, Norberto, ¿cómo crees que va a ser el sindicalismo pasada la pandemia? Sobre todo cuando el teletrabajo tiene una preponderancia importante en esta situación y la cercanía es el fuerte de los sindicatos. No lo sé. Es difícil descifrar el cielo después de la tormenta, no lo sé. Yo creo que ya teníamos una tendencia fuerte de cambio y de impacto tecnológico. A donde estoy parado hoy creo que va a haber una aceleración de todo esto.
Creo que esto tiene un efecto acelerador. Y nunca estas cuestiones son de corto trámite. Me parece que los sindicatos también tienen aquello de Darwin, de instinto de adaptarse para sobrevivir, y van a reconfigurarse, y yo creo que ya lo venían haciendo. No lo veo como un hecho binario de un antes y un después, sino como un acelerador de lo que ya venía sucediendo. Claramente sí como un acelerador. Les va a costar mantenerlo de la distancia, y básicamente me parece que las nuevas generaciones tienen otra concepción, ya no solo del trabajo, sino de la vida, que hace que esto de las lealtades, los miedos y demás, después de un miedo a la pandemia, es difícil tenerle miedo a un jefe o a un dirigente sindical, ¿no? Perfecto. Norberto, muchas gracias. Preguntas para Marcelo. Marcelo, dicen, las bajas que deben retrotraerse, ¿son las ocurridas hasta el 29 de febrero o post 29 de febrero? O Post sea, 29 de febrero. La foto que me van a exigir es mi declaración jurada de lo que fueron aportes al sistema previsional del periodo febrero. Lo que yo pagué de salarios en el mes de febrero, esa es la foto que me van a exigir como cantidad de trabajadores para ver si integro o no el grupo de más 800 o hasta 800 trabajadores. Y siempre con la condición de retraer las extinciones como lo precisé. gracias, Marcelo. ¿Y cuál es el número de la resolución que reglamenta el 376/20? Ahora es un acta conjunta del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia y de Emergencia al Trabajo y la Producción, que salió publicada hoy en el Boletín Oficial. Y a eso se le suman las resoluciones de la FIP. Una es la 4693, que fue modificada por la 4698. Perfecto. ¿Qué pasa con los periodos de prueba, Marcelo? Los periodos de prueba, en realidad, a ver, vamos a aclarar un punto. Tenemos un decreto, que es el decreto 329, que me prohíbe despidos desde el 31 de marzo por el término de 60 días, por lo tanto me comprende casi todo el mes de abril todo el mes de abril y casi todo el mes de mayo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo integro una persona? Si yo incorporo una persona ahora, no está derogado ni está suspendida la vigencia del artículo que prevé el periodo de prueba, porque al contrario, lo que está buscando un poco el sistema es tratar de mantener puestos de trabajo. Si yo hoy estoy contratando personal, por supuesto me están fomentándolo a eso. Y como análisis, como comparativo de esto, piensen ustedes que cuando se estableció la doble indemnización, que fue el 13 de diciembre, se estableció que está rigiendo para todos aquellos contratos de trabajo anteriores al 13 de diciembre. O sea, todos los contratos posteriores no aplica la doble indemnización, para estimular la contratación de personal. Muchas gracias, Marcelo. Lo has dicho, pero quizás para que quede claro, porque hay más de una persona que lo pregunta. ¿Los despidos, están prohibidos o se ha agravado el costo indemnizatorio? Son dos aspectos. Desde el 13 de diciembre, la indemnización por despido, o sea, el despido sin causa, como se suele conocer, el despido común, está agravado con la duplicidad de los montos, de los mismos conceptos duplicados. Ahora, a partir del 31 de marzo, están prohibidos los despidos, lo que significa que si yo despido personal sin causa o por razones económicas, que es un supuesto también contemplado en la ley, esos despidos son nulos. Quedan sin efectos, dice. La redacción no es técnicamente buena, pero claramente son nulos esos despidos y me pueden obligar a reinstalar a los trabajadores desde el 31 de marzo por 60 días. Que vence el 29 de mayo. Si quieren saber la fecha de los 60 días, es el 29 de mayo. 29 de mayo. Bien, en el caso del ATP, ¿la medida del salario complementario se puede aplicar solo para los de convenio o también fuera de convenio? Vamos a aclararlo. La persona que pregunta ATP es el programa de emergencia que contempla los beneficios.
Tenemos una facilidad nosotros en Argentina por este músculo que decía Norberto recién. La capacidad de crisis y la resiliencia que tenemos es tal que enseguida hacemos habituales términos y siglas, ¿no es cierto? Y creamos nombres y nos gusta mucho en esas cosas. Ahora, el programa de emergencia comprende tanto personal dentro como fuera de convenio. No aclara la resolución o las reglamentaciones hasta ahora que están excluidos el personal fuera de convenio, en lo que puede llegar a ser el subsidio, o sea, la ayuda complementaria estamos hablando, ¿no es cierto? Que me parece que es la pregunta donde va dirigida. Perfecto, Marcelo. Tenemos más para ti. Para el cálculo del salario complementario, ¿cómo juega el impuesto a las ganancias para la definición del salario neto? A ver, primero, como salario neto, ahora este acta define claramente que es el neto deducido los aportes, exclusivamente los aportes a la seguridad social. Por eso habla del 83% del bruto, porque yo deduzco solamente de aportes a la seguridad social lo que es jubilación, obra social e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, comúnmente llamado PAMI. Eso me da un 17 puntos, por eso me queda el 83%. El impuesto a las ganancias aplica sobre monto de jornada reducida como asignación no remunerativa. Y sobre lo percibido. No se olviden que el criterio de ganancias es el monto percibido. Si yo decido este mes, además de pagarle el salario al personal, olvidémonos de la pandemia, le quiero dar un anticipo equivalente al 50% del salario del mes siguiente, eso me acumula a mí este mes a los efectos de lo que es la liquidación de ganancias. Perfecto, Marcelo. Y en caso de querer contratar en este contexto a una persona y no querer exponerla a que vaya a hacerse un preocupacional, cosa que siempre hacemos, ¿hay alguna forma de garantizar y acordar algo entre partes sobre este punto para que lo haga más adelante y estar cubiertos como empresa? Lo que nosotros estamos recomendando en ese caso, porque no es que no se quiera hacerlo, sino que los institutos médicos no los están haciendo en muchos casos, salvo que se esté contratando para personal de salud, porque ellos están incorporando dotación y ellos mismos hacen los preocupacionales, como sé de algún hospital de una colectividad que lo están realizando. Pero en realidad es una declaración jurada, mediante una declaración jurada de la persona diciendo que está apto para las tareas que va a realizar, que toma conocimiento de cuáles las tareas que va a realizar, una oferta de trabajo que se le puede llegar a documentar y la persona hace una declaración jurada. Y todo por mail, no hace falta presencial, porque quizás nadie tiene escáner en la casa para firmar y escanear un documento. Perfecto. Si tengo más de 800 empleados, ¿cómo es el procedimiento de autorización por la jefatura de gabinete para acceder al beneficio del programa de emergencia? Los requisitos son muchos, lo dejo más que nada, recomiendo después, Paula, voy a subirles a ustedes este acta para que aquellos que estén dispuestos y quieran consultarlo, después vemos cómo se la podemos hacer llegar, porque los requisitos son muchos los que contempla. Y Perfecto. queda, además de los requisitos, queda a criterio de la jefatura de gabinete otorgarlo o no otorgarlo. En cambio, hasta 800 trabajadores, cumplidos los requisitos, es automático, ¿sí? O sea, restringen de alguna manera las posibilidades de que las empresas que tengan más de 800 trabajadores tengan esta posibilidad, de alguna manera. ¿Sí? Limitan mucho. Perfecto. ¿Cuándo sabremos qué beneficios del programa emergencia nos otorgarán? Y si no nos llegarán el beneficio del pago complementario del 50% del sueldo neto, ¿se podrá hacer un reclamo? Los reclamos siempre se pueden hacer. El tema es qué pasa a fin de abril sin tener esta diferencia. Lo que yo si yo supongo que me van a reconocer este beneficio y por una cuestión administrativa, estamos a día 22, muchas empresas pagan el día 30 y no quieren dejar de pagar en la fecha, el último día del mes, quizás ahí lo que podemos llegar a hacer es pagar un anticipo. Ese anticipo será cuenta que si me reconocen este valor, porque el valor reconocido va directamente en la cuenta bancaria en el CBU del trabajador, no es que me lo reintegran a mí, empleador. Por eso me obligan a mí a denunciar la CBU de cada uno de los empleados. Entonces, en ese escenario,
yo le doy un anticipo y luego quizás se lo descontaré. Si es que se lo reconocen a él en los primeros días de mayo o mediados de mayo, entonces se lo descontaré con la liquidación que le tengo que hacer después en el mes de mayo. Eso es lo que haría como práctica. Perfecto. ¿Cualquier acuerdo de reducción horaria puede derivar en que el empleado posteriormente reclame cambio de condiciones laborales y se considere despedido? A ver, las posibilidades siempre están. El tema es, si la pregunta sería, quizás no quiero corregir a la persona que lo hace, es Ujú. ¿qué consentimiento, cómo documento el consentimiento de la persona cuando está en un estado de necesidad o una cuestión de límite? Si no acepto, como bien decía Norberto, hay que cuidar puestos de trabajo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en realidad se está haciendo y esto es un equilibrio. Obviamente que se puede reclamar, se puede reclamar. Lo que yo siempre digo es que uno tiene mejores defensas o peores defensas. En este caso las defensas son muchas porque hay decisiones del propio Poder Ejecutivo que reconoce un estado de necesidad extrema en este caso. Y decisiones del Poder Judicial que hasta ha reconocido en este tipo de situaciones a determinados amparos, ha reconocido determinados amparos. Tenemos un reconocimiento de que esta enfermedad pasa a ser una enfermedad profesional para trabajadores de la salud y donde se presume que también es para las actividades esenciales y comprendidas dentro de la ART, cuando previamente a eso teníamos amparos judiciales que reconocían en el mismo sentido. O sea, estamos ante una situación, el riesgo podemos llegar a tenerlo, pero bueno, es una cuestión. Que se considere despedido, y bueno, es parte del derecho que puede tener la persona si se considera con derecho a esto. Ahora, si no le hacen lugar a el vicio en el consentimiento, obviamente que pierde el juicio también las indemnizaciones. Clarísimo, Marcelo. Para la gente que está en cuarentena sin teletrabajo, ¿ven posible poder otorgar vacaciones 2019? Sí, todas las vacaciones devengadas hasta el 31 de diciembre se pueden otorgar. Esto, lo que yo no puedo es anticipar las vacaciones del 2020, pero sí puedo otorgar. Y acá es un punto que destacó Norberto. Dejaría a decisión, o sea, desde el punto de vista legal, sí. ¿Por qué? Porque la persona está, digamos, no está trabajando. Ustedes dirán, pero él siempre se toma las vacaciones. Tenemos que desempolvar la ley, porque la ley dice claramente que es el empleador el que dice cuándo se toma las vacaciones. Ahora, es un tema, como bien decía Norberto, de clima interno. ¿Qué fenómeno, qué efecto voy a lograr yo dando vacaciones en esta época? Quizás sea un paliativo, porque la gente lo ve que es una forma de evitar el día de mañana una reducción de headcount cuando pueda despedir. O no, o lo verán. Las medidas, y bien lo decía Norberto, las medidas es en función de la comunidad de cada uno de los lugares. No todas las medidas que son válidas para una comunidad o para un establecimiento, una empresa, son válidas para otro establecimiento. Las realidades, promedio de antigüedad, etcétera, etcétera, eso incide y mucho en qué tipo de medidas yo puedo llegar a aplicar o sea más conveniente. Para el día después, lo dijo recién Norberto, tenemos que cruzar el desierto acá. Esperemos que no sea los 40 años de pueblo judío, ¿no? No, esperemos que no, Marcelo, por favor. Vamos a tomar algunas más, nos quedan unos minutitos. Si en vez de despedir llegás a un mutuo acuerdo, ¿se puede ejecutar eso? Hoy no, porque los escribanos dicen que solamente pueden actuar para lo que son actividades esenciales. O sea, si su cliente es una actividad esencial, podrían llegar a hacerlo. Yo esto lo he charlado hasta con amigos escribanos y creo que se están equivocando en esto, porque en realidad es esencial para el cliente la actividad. La certificación, los escribanos pueden actuar cuando sea necesario. Y puede haber un montón de situaciones, aunque les parezca mentira, donde es el empleado que en este momento decide no querer trabajar. Situaciones de tensión o de estrés en los establecimientos de salud, donde la persona se quiere ir. Uno dice, pero no existen casos, esto existen supuestos donde se quiere acordar, y bueno, obviamente la opción es esta porque están prohibidos los despidos. Perfecto. Paula, Sí, Paula. sí, Sí, Ariel, te no. escucho. Antes de cerrar, querría hacer abuso de mi lugar y hacerle una pregunta a Norberto, un pedido a Norberto. Claro.
y porque estamos hablando de todo este marco normativo, las posibilidades, las imposibilidades, la necesidad de cruzar el desierto, cruzar el río, ¿no? Estamos viviendo una emergencia, pero hay vida después de la emergencia, ¿ok? En lo que hace a la relación laboral dentro de la empresa, al manejo de la relación con la comisión, con los delegados y con las personas en su individualidad general, ¿qué recomendaciones darías vos, tu experiencia en estas circunstancias? ¿Cuáles serían 2 o 3 cosas que dirían, hey, pensemos en esto, tengan cuidado? Yo les sugiero, ¿sí? ¿Qué sugerirías para el manejo de las relaciones laborales, el vínculo dentro de la empresa? Mantener la sanidad del vínculo. Yo creo que no puede abusarse ni ser mezquino en una contingencia que de por sí provoca tentaciones para hacer cuestiones que no hemos sido capaces de hacer en el tiempo. No pueden aparecer las miserias ni de un lado ni del otro. Y creo que yo a veces incluso puedo advertir a la otra contraparte de las miserias propias. Creo que lo que hay que ser, y no es una apelación, no lo digo como una moral cándida, lo digo como el mejor interés de las partes para que a la salida de la crisis hayamos ganado en autoridad ambos y en confianza ambos. Empleador y empleado, empleador o representante de los empleadores y representantes sindicales. Creo que hay que encontrar un camino de saber que la estrechez del corto plazo no puede comprometer el largo plazo. Esto que yo decía de Beer, que tiene un cuadrito hermoso sobre la circularidad de las decisiones sociales, porque nada que hoy hagamos arteramente nos va a resultar gratis. Y hoy el tema del talento humano y del capital humano y de la confianza van a ser elementos claves para atravesar la crisis y para volver a crecer después de la crisis. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Estamos en realidad ya sobre el tiempo. Hay varias preguntas que quedaron pendientes. También coordinamos previamente con los expositores que se las haremos llegar, así que vamos a también contestarlas, no en este momento porque hay varias y estamos terminando, pero sí se las les vamos a hacer llegar las respuestas que están pidiendo acá en el chat, que son bastantes, algunas son bastante afines, pero se las vamos a hacer llegar en estos días, así que en ese sentido no van a quedar sin ser respondidas. Quiero agradecerles a ambos expositores. Ariel, ¿querés dar una palabrita de cierre de este encuentro? Sí, cómo no. Básicamente, bueno, agradecerles a todos ustedes el compartir este espacio y sobre todo nuestra intención. Hay que inventar respuestas nuevas a un contexto para el cual no teníamos ninguna previsión, ningún escenario de nadie hasta el 31 de diciembre o hasta el 31 de enero incluía la posibilidad de tener que estar gestionando lo que estamos teniendo que gestionar hoy en día desde recursos humanos. Y creo que en conjunto necesitamos reinventar y recrear la práctica de recursos humanos para enfrentar estas situaciones totalmente inesperadas. Y tomo cosas que dijo Marcelo y que dijo Norberto: tenemos que poder gestionar la emergencia, pero sin perder de vida que la emergencia es transitoria. De vista, sin perder de vida vale el furcio. Vale el furcio. Sin perder de vista que la emergencia tarde o temprano va a ser transitoria. Podemos hablar de semanas, meses o quizás un año. Y después va a haber otra situación que no va a ser de emergencia, no va a ser exactamente igual a la anterior, pero va a encontrar un nuevo carril de vida. Tenemos que gestionar el cortísimo plazo que nos permita mirar cómo sigue el mediano y largo plazo. Bueno, esto es un espacio para compartir. Vamos a tener otro la semana que viene, otro la siguiente y seguramente otros más a continuación. Muchas gracias a todos.
Pues, Gracias, Ariel. Quiero agradecerles a los expositores. Quiero agradecerle también al equipo que está en el back sosteniendo este webinar, Marcela Magenta, Jessica Tapicer y Sol Mollón. Gracias, estuvieron sosteniendo ahí ingresos, preguntas y demás. Gracias también a ustedes. Les muestro las... ¿Cómo? Y a Sebastián Steiser. Sebastián Steis, el que me estuvo ayudando haciendo ingresos también vía web, que había gente que quería ingresar. Gracias, perdón, Ariel. Sebastián Steisel también, por supuesto. Les dejo nada más proyectadas las próximas dos actividades que tenemos, próximo miércoles y el siguiente, el 6 de mayo, y esperamos contar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.